Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Solamente el 30. Cuando una sociedad abandona a Dios, esa sociedad, por lógica, es también abandonada por Dios. Cuando una sociedad desecha su palabra y desecha su verdad, provoca la ira de Dios. Y la ira de Dios, como lo dice la Escritura, que a veces no lo entendemos porque pensamos que Dios es hombre, la ira de Dios es simplemente la justa, santa y pura indignación de Dios en contra del pecado. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es que Dios, porque es santo, está indignado, está enojado, está dispuesto a hacer justicia, porque Dios aborrece el pecado. Si Dios no aborreciera el pecado, Dios no fuera santo. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando del carácter de su justicia y de su santidad. Dios está indignado contra el pecado. Y cuando una sociedad abandona a Dios, la primera expresión de la ira de Dios es el abandono de Dios. El abandono de Dios. Así como cuando usted está molesto con alguien y su molestia es muy fuerte, usted simplemente evita a esa persona, se aleja de esa persona. Entonces, la ira de Dios es precisamente ese abandono de Dios, ese rechazo de Dios. Es como Dios dando un paso atrás y abandonando esa sociedad, abandonando esa nación, abandonando ese país. La ira de Dios de manera inmediata se manifiesta en eso, en un abandono. Dios abandona una nación, Dios abandona una sociedad, Dios abandona un pueblo, abandona una ciudad o abandona una familia o inclusive abandona una congregación. Esa es una expresión de la ira de Dios. Y cuando hablamos del abandono de Dios, porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Cuando hablamos del abandono de Dios, o sea, cuando Dios está airado con un pueblo, con una sociedad y la abandona, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues nosotros en el mundo, en la tierra y en nuestra nación podemos ver con total claridad todas las señales inequívocas del abandono de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1 que como los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, es decir, las sociedades rechazaron a Dios, Dios las entrega a su propia concupiscencia. Luego dice que Dios las abandona en pasiones desordenadas. Y por último dice que Dios la abandona a una mente reprobada. Entonces, ¿en qué consiste el abandono de Dios a una sociedad, a una persona o a una comunidad? En que simplemente Dios se retira. Y al retirarse Dios de nuestras vidas, o al retirarse Dios de un país, o al retirarse Dios de una nación, esa nación queda a expensas de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, de sus propias depravaciones, y es entregada a una mente reprobada. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues esto se manifiesta en un crecimiento desorbitante y progresivo de todo tipo de depravaciones sexuales. En eso es que se manifiesta el abandono de Dios. Lo primero que sucede cuando una persona o una sociedad es abandonada por Dios es que esa persona queda a expensa de sus propias pasiones, su propia concupiscencia y en especial del deseo sexual. La sexualidad se convierte en la fuerza que domina esa sociedad o la fuerza que domina a esa persona. Y por eso es que nosotros vemos lo que vemos. Pues si es que vemos, porque es que parte del abandono de Dios al mundo es que el mundo también deja de ver.
y le parece normal. Hoy en día es completamente normal ver personas casi que desnudas en los sitios donde van todo tipo de personas, es decir, porque de pronto que esté en la playa, de pronto que esté en una discoteca o de pronto que esté haciendo striptease o en un lugar donde se debe ir vestida así, pero es que ahora te las encuentras en todas partes. Te vas a tomar un café, vas al supermercado, estás haciendo cola para pagar algo en el banco y allí está todo tipo de personas mostrando en su cuerpo la señal del abandono de Dios. La señal del abandono de Dios en su propio cuerpo, porque la Biblia dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando ya el cuerpo se convierte en un objeto de placer, se convierte en un objeto de mercadería, es decir, yo lo exhibo, le tomo fotos, lo expongo en las redes sociales y de esa manera yo puedo obtener dinero o likes o cualquier tipo de beneficios al exponer mi cuerpo. Cuando una sociedad queda de esa manera tan decadente, en esa situación, lo que viene es un proceso progresivo, no sé si es una redundancia decir las dos palabras, progresivo de corrupción y de degradación. Entonces ya no solamente está mercadeando con su cuerpo y degradando su cuerpo, colocándole pinzas, colocándole tatuajes, colocándole, insertándole sustancias que pueden ser hasta cancerígenas, pero no les importa. Recortando allí, aumentando acá, el cuerpo se convierte en un objeto de experimentación y de capricho. Y se pierde hasta el temor. Se pierde hasta el temor porque es impresionante lo que está sucediendo. Después de eso, cuando yo simplemente soy un cuerpo que tengo que exponer, vender, exhibir, transformar, cuando yo solamente soy eso, entonces lo que vendo es la sexualidad. La sexualidad como un medio de expresión. Y entonces la fornicación, la pornografía, el homosexualismo y todo tipo de vejaciones y de depravaciones se hacen parte de esa sociedad. Esa es la señal de que Dios la ha abandonado. Y por último, el sentido más importante del ser humano, que es la mente es el órgano que Dios nos dio para analizar, examinar, discernir, determinar qué cosa es buena, qué cosa es mala, determinar qué cosa acepto y qué cosa rechazo, determinar qué hago y qué no hago. La mente es el órgano racional que nos separa de los animales. Pero la ira de Dios, cuando nosotros desechamos a Dios, la ira de Dios se manifiesta en que somos entregados a una mente reprobada. ¿Y qué es una mente reprobada, hermano? ¿Cuántos no reprobaron en el colegio o en la universidad? Reprobar es que fue probado y no pasó la prueba. Eso se llama una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no tiene arreglo. O sea, una mente reprobada no es una mente ignorante ni es una mente confundida. No es una mente aturdida ni es una mente atormentada. Una mente reprobada es aquella mente que se complace en la depravación, que se complace en la rebelión, que determina hacer lo malo y festeja lo malo, conscientemente de que es malo y aún orgullosa de lo que es malo. Eso es una mente que no tiene arreglo, porque tú no le puedes decir eso está mal, porque te va a contestar sé que está mal y qué. Eso es una mente reprobada. Y las sociedades son desechadas por Dios y quedan a expensas de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones desordenadas, de sus propias depravaciones y de una mente reprobada. Ahora, eso en cuanto a las sociedades que deciden vivir sin Dios, en cuanto a las sociedades
que deciden vivir sin Dios. Pero en medio de toda sociedad depravada, en medio de toda sociedad que decide vivir sin Dios, existe un remanente que es la iglesia. Existe un remanente que es la iglesia. Ojo, iglesia, no perdamos el hilo. Como iglesia, estamos insertados en medio de una sociedad que desechó a Dios y que fue abandonada por Dios. Escuche bien, usted está como iglesia inmersa en medio del mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, de la influencia que pueda ejercer el mundo sobre ellos. Pero nosotros estamos en este mundo que desechó a Dios y que fue abandonado por Dios a esas tres cosas. Ahora, cuando el mundo comienza a hacer influencia en la iglesia, a ejercer su dominio y su influencia en la iglesia, en vez de ser lo contrario, que la iglesia ejerza dominio e influencia en el mundo, viene a ser el mundo el que ejerce esa influencia en la iglesia para contaminarla. Sucede lo que dice el Señor Jesucristo y que nos recordaba Waldir en la administración: la iglesia deja de ser sal y deja de ser luz. ¿Y qué dijo Jesús? Que cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal ya no tiene capacidad para salar y para detener la corrupción, dice, no sirve sino para que sea pisoteada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una sociedad abandonada por Dios? Si esta sociedad comienza a coger tanta fuerza y se encuentra con una iglesia complaciente o una iglesia dormida o una iglesia indiferente o una iglesia apática o una iglesia que finge ser santa pero no lo es, porque celebra al mundo desde sus dispositivos y desde sus aparatos, aunque los domingos viene a poner cara de santurrón aquí, aunque con su boca rechaza todas las depravaciones del mundo y todas las acciones del mundo que ha sido guiado por esa mente reprobada, tú en tu trabajo te deleitas en las cosas del mundo a través de tu dispositivo, a través de tu celular o a través de conversaciones en las que prefieres sonreír y asentir en vez de marcar la diferencia. Cuando comienza el mundo a permear la iglesia, que es exactamente lo contrario de la función de la iglesia, que es exactamente lo contrario del propósito de Dios para la iglesia, entonces a Dios no le queda más remedio que pasar de la ira que tiene que ver con el abandono, con el que no quiero nada con el mundo, a pasar a un proceso de juicio y de castigo, con el que Dios sí viene a la tierra, pero viene a castigar, viene a hacer justicia. Ya no es un abandono en el que hagan lo que les dé la gana y que en ellos mismos se manifieste esa degradación. No, ahora es que yo voy a castigar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia comienza a contaminarse con estas cosas, cuando la iglesia comienza a celebrar los programas de televisión que se producen a través de estas cosas, que aplauden estas cosas, cuando la iglesia olvida que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿dónde están los ojos? ¿En el cuerpo o fuera del cuerpo? Los ojos son parte del cuerpo. O sea que los ojos son parte del templo. Sí. ¿Los ojos son parte del templo? Sí. ¿Tus oídos son parte del templo? Sí. Ok, por ahí es por donde entra. Esas son las puertas del templo. Ay, cuántas cosas entran por ahí del mundo. ¿Cuántas cosas del mundo entran por tus ojos y por tus oídos? Que son las puertas del templo de Dios. Mire, el problema grave que tenemos es la niñez, inmadurez, superficialidad y tontería. La aplaudidera de los sermones, pero la inconformidad de toda la semana en nuestra vida con respecto a esos sermones.
Lo que Dios quiere no es culto, lo que Dios quiere es una vida coherente con lo que se predica y lo que se hace, una vida coherente, una vida coherente. Mañana es día de trabajo, ¿qué vas a hacer? Mañana es día de trabajo, ¿qué vas a ver? Tienes que descansar. Ahora sales de aquí, estás cansado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a ver? ¿Qué van a mirar tus ojos? ¿Qué van a mirar tus oídos? Piensa en lo que estamos diciendo. Cuando el pueblo de Dios se involucra en esta decadencia, entonces Dios se involucra para juicio. Dios Dios no está obligado, ya no solamente Dios se queda ahí como que mátense, los entrego. No, sino que dice, no, un momentico, ya traspasaron el límite. Ya pasaron la barrera y me han ofendido porque este es mi pueblo. Entonces Él va a hacer justicia. Yo quiero que vengas conmigo al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 5. Lo bueno de los profetas es que tienen unas expresiones tan claras del carácter de Dios y del corazón de Dios, por eso me gustan los profetas. Jeremías capítulo 5, encontramos un texto parecido al de Ezequiel, pero quiero leerlo para que veamos lo que siente Dios cuando ve estas cosas en su pueblo. Jeremías capítulo 5 del 1 al 9 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son los pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Versículo 9 es a donde quiero ir. No había de castigar esto, dijo el Señor, de una nación como esta, ¿no se habría de vengar mi alma? Es una pregunta retórica. Dios está diciendo, como que yo soy Dios y soy santo, ¿cómo puedo quedarme quieto frente a tanta maldad, a tanta perversidad, a tanta indiferencia? Y que aún esto suceda entre mi pueblo, entre los que dicen ser cristianos, entre los que dicen ser pueblo de Dios, ser iglesia. En Ezequiel, regresamos a nuestro texto, en Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, hay una búsqueda de Dios, una búsqueda de Dios. ¿A quién le importa conocer a Dios? ¿A quién le importa meterse en el corazón de Dios y olvidarse de sus problemas? ¿Será que nosotros solamente buscamos a Dios para exponerle a Él nuestros problemas y hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios cuando Él viene a plantearnos sus problemas? Y dirán, ay, pero es que Dios tiene problemas. Sí, tiene problemas. Dios tiene problemas. Escucha, Dios tiene un problema. Y imagino que esto que estoy diciendo es como para que salgan todos los teólogos a decir tremenda herejía. Dios tiene un problema y siempre lo ha tenido y está en todos los profetas.
¿Sabe cuál es el problema? Que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero justo. Y que de ninguna manera puede dejar ni pasar por alto el pecado. El problema de Dios es que Él quiere amar, salvar y perdonar, pero no puede dejar de ser justo. Y los teólogos dicen que ese problema se resolvió en la cruz del Calvario. O sea que nosotros podemos seguir cometiendo injusticia, que Dios no puede hacer nada contra eso porque el problema de la injusticia ya se resolvió en la cruz del Calvario. No, el problema de la injusticia se tiene que resolver por la cruz del Calvario cada día en nuestras vidas. Mediante la cruz del Calvario cada día. Por eso Jesús dijo cada día, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo cada día. La esencia del evangelio es la negación del yo. ¿Por qué no pueden entender el evangelio? ¿Por qué queremos vivir un evangelio donde el yo reine, controle, dirija y reclame? ¿Por qué queremos vivir un evangelio donde el yo sea rey, donde el yo llora porque no se hace su voluntad? Cuando el evangelio es una cruz y Jesús no nos ha mentido, y creo que en esta iglesia Jesús no ha mentido. No ha mentido. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creo que tendríamos que sentarnos a repetirlo 20 veces y aplicarlo en nuestras vidas, porque venimos a Jesús para afirmar nuestro yo. Venimos a Jesús para reclamar nuestras pasiones, nuestras codicias, nuestros deseos. De esa manera venimos a Jesús y por eso Él no nos puede bendecir. El pueblo se volvió como el mundo, porque el pueblo amó al mundo. Por eso es que la Biblia dice, no améis el mundo ni lo que en el mundo hay. Y por eso es que está la contradicción. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea que el mundo no está afuera, el mundo está dentro de ti. El mundo está dentro de ti y ese es el mundo que tienes que rechazar. El deseo que tienen tus ojos por ver, acariciar y codiciar todas las cosas que el mundo ofrece por encima de lo que Dios te ofrece. Cuando Dios ve que su pueblo está así, en este caso el pueblo de Israel, pero como la palabra es para nosotros, en este caso la iglesia, Dios se ve abocado, obligado a ejecutar un juicio por causa de su nombre y para preservar, escucha bien, para preservar a la iglesia. Si hacemos un estudio de todos los juicios de Dios, desde el diluvio de Noé, fue un juicio para hacer justicia como tal, para que cada pecador recibiera el justo pago por su pecado, por su transgresión, pero también para detener la destrucción de su plan, que es lo que el reino de las tinieblas quiere, destruir el plan de salvación y preservar al pueblo de Dios de su total descomposición o desaparición. Entonces dice el libro de Ezequiel en el capítulo 30, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. La búsqueda de Dios de este tipo de hombres precede al juicio. Por eso es que era tan importante que toda la iglesia escuchara esta palabra. La búsqueda de un intercesor es previa al juicio. Previa al juicio. Es como la última alternativa que hay para aplazar ese juicio. Escuche, la última alternativa de Colombia es la intercesión. La última alternativa de la iglesia es la intercesión. Antes de que Dios emita su juicio y acabe con todo lo que está mal, Él hace una búsqueda de un intercesor. Un intercesor. Dios está buscando una opción diferente
al castigo. O sea, el castigo ya está decretado, el castigo ya está determinado, el castigo es inminente, el castigo es justo y el castigo es necesario. Pero el castigo es muy duro para sobrevivir a él. ¿Qué hace Dios? Busca una opción que le permita a él, sin dejar de ser justo, aplazar este castigo a fin de que los que han de arrepentirse se arrepientan. Dios no quiere la muerte del impío. Dios está buscando un intercesor. Ahora, ¿cuál es la tarea del intercesor? Pues la tarea del intercesor es un poquito controvertida, porque la tarea del intercesor es exactamente obstaculizar el juicio divino. Esa es la tarea del intercesor, obstaculizar el castigo que se merecen. Miren lo que les estoy diciendo. Dios está buscando un intercesor. ¿Sabe? Les voy a decir algo. Conocer la ley y la palabra de Dios no siempre es lo mismo que conocer a Dios. Conocer la ley no siempre es lo mismo que conocer a Dios. Porque yo puedo usar la ley para hacer exactamente lo contrario de lo que Dios quiere que yo haga. Exactamente lo contrario. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. El conocimiento es un arma poderosa y peligrosa en las manos de alguien que no conoce el corazón de Dios. Que no conoce el corazón de Dios. Entonces la tarea del intercesor es convertirse en un obstáculo para la ira de Dios, convertirse en un obstáculo para el castigo de Dios, es obstaculizar el juicio divino. El intercesor se interpone entre Dios y los hombres que van a ser castigados. Dice claramente el versículo 30, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Imaginémoslo en manera literal, porque las figuras literarias tienen el propósito de hacer que entendamos. Un hombre que hace un vallado es un hombre que hace una cerca. Es un hombre que se para en un terreno porque ese terreno tiene una brecha. Ese terreno tiene una zanja. Y él viene y alrededor de ese terreno construye una cerca para que no pase nadie. Y luego viene y él con su cuerpo se acuesta y tapa la zanja. Esa es la figura de lo que nos están tratando de decir simbólicamente que es un intercesor. Eso es lo que es un intercesor. Entonces, lo primero que hace el intercesor es que él hace una cerca, una barrera, para que Dios no pase a esa tierra y la destruya. El intercesor, eso es lo que hace. Pone una barrera para que Dios no pase y la destruya. O sea, se pone como un escudo protector, ¿cierto? Eso es lo que hace. Este tipo de personas, los intercesores, son gente muy rara. Son gente extraña. Repito. El intercesor es un tipo de creyente muy escaso y muy raro. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes normales se dividen en dos grupos. Los mayores y los menores. Así son la mayoría de los creyentes. Los creyentes en la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial se dividen en los hermanos menores. ¿Cuáles son esos? Los hermanos menores son los que usan la gracia como excusa para el libertinaje, donde se dan todas las libertades, viven como les dé la gana, todo les es lícito, pero todo no les conviene. Ellos son los que determinan todo, ellos son siempre salvos, ellos nunca se van a perder, ellos se permiten una vida chévere, fácil, porque al final todos estamos predestinados para salvarnos o predestinados para perdernos y no hay nada que podamos hacer que cambie el decreto divino. Entonces, hay algunos que viven así, folclóricamente. Estoy hablando de cómo viven, no estoy hablando de las creencias, sino cómo viven. Viven así, ya. Son los creyentes libertinos.
Ok. Y del otro lado están los santos, no son porque a Dios no le agrada eso, pero ellos se creen santos. Entonces vamos a llamarlos los santurrones, los legalistas, los que se guardan del mundo, los que se guardan del pecado, los que se apartan de todo. Todo eso está bien, todo eso está bien, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Se guardan del pecado, se guardan del mundo, no se van de rumba con nadie, no ven ningún programa feo de televisión. Eso es una santificación tremenda, pero tienen una capacidad para criticar y condenar a los del otro lado. Y tienen una argumentación tan fuerte y poderosa y se dedican a eso. Todo el conocimiento que tienen de la ley y toda su santidad, es decir, todas sus obras de justicia con la cual se han apartado del mundo, se convierten en la abominación más grande porque ponen su orgullo y su confianza en ellos y terminan siendo peores y más abominables delante de Dios que los hermanos menores. Y el cuadro claro está en la parábola del hijo pródigo. Que el santurrón, el que no baila, el que no fuma, el que no toma, el que no tiene tatuajes, el que no tiene el pelo teñido, el que no tiene nada, ese santurrón no quiso entrar a la fiesta de la salvación y le produjo dolor al corazón del Padre. El otro que venía oliendo a cerdos, que se había rumbeado todo, él pudo entrar a la fiesta. Y pareciera que eso fuera una oda al pecado, pero no lo es. Lo que está diciendo básicamente la Escritura es que ambos necesitan conocer al Padre, necesitan conocer a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que ninguno de los dos sabe realmente agradar a Dios. Entonces, el tipo de intercesor que Dios está buscando, que repito que es el hombre escaso, muy escaso, hombre o mujer, que son muy escasos, es aquel que, a pesar de que vive apartado del pecado, a pesar de que vive apartado de la maldad, a pesar de que no participa de ninguna de las obras de las tinieblas de las que practica su sociedad, él carga con todos los pecados de esa sociedad como si fueran propios. Ese fue el sentir de Jesús. Él carga en su alma, en su corazón y en su conciencia los pecados de la comunidad en la que él está. Y estos son los hombres que pueden cambiar la historia. Si usted revisa desde Abraham hasta Pablo, hasta los apóstoles, todos son intercesores. Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra. Yo conozco muchos ministros que orarían más bien para que Dios acabara con Sodoma y Gomorra. Si nos vamos a Moisés, más todavía, un mejor intercesor. El intercesor le duele el pecado de los hermanos. Escuchen, el intercesor le duele el pecado de los hermanos como si fuera su propia ruina y su propia miseria. El intercesor no se complace en señalar, ni en criticar, ni en condenar. El intercesor no expone los pecados de la iglesia en el muro de sus redes sociales para que todo el mundo lo sepa. Porque eso, oye, ¿qué es lo que nosotros exhibimos en las redes sociales? Las cosas de las que estamos orgullosos. Las cosas que queremos que se sepan, ¿cierto? Pero yo a veces pienso que lo mejor es tener redes sociales y tener puros impíos para uno poder predicar el evangelio. Pero cuando uno tiene redes sociales y está llena de evangélicos, eso se convierte, hermano, en una cosa espantosa de los unos contra los otros.
todos exhibiendo su justicia y todos condenando a los demás. Que porque este es católico, que porque este es del no sé qué, que porque este es del no sé qué, sin tener en cuenta nada. Eso es el baile del enjuiciamiento, todos sentados en el trono de Dios, dando cátedra de quién es salvo y quién no es salvo. Como si el mundo ya se hubiera acabado y el juicio del trono blanco ya se hubiera ejecutado. Ellos saben quién es salvo, ellos saben quién está perdido. Ellos, o sea, la persona y Dios no saben. Ellos son los que saben. Si tú eres así y así, tú no eres salvo. Si tú eres asá y asado, tú no eres salvo. Y eso que creen en la seguridad de la salvación. Y así, y los otros que porque oran, que porque no oran, que por no sé qué. El intercesor es uno que carga con la vergüenza y la humillación de este pecado, porque lo hace propio. Es decir, él no va a hablar, él no va a levantar así el mentón diciendo, es que hay unos hermanitos. Él no hace eso nunca. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de intercesor. Tiene conciencia sacerdotal, tiene conciencia de sacerdocio, de intercesión, tiene conciencia de cuerpo y conoce el corazón de Dios. Entonces no puede alegrarse en que la iglesia esté mal. No puede alegrarse. No puede alegrarse en el pecado de los hermanos y tampoco lo va a publicar masivamente. Y no se trata de que lo escondamos. No, el intercesor no ignora el pecado. El pecado de su comunidad es su carga personal y por eso va delante de Dios con esa carga, sin que él tenga participación, pero sí siente en su corazón el peso de la culpa, de la vergüenza y del dolor. Y lo confiesa como si fuera propio. Lea a Nehemías. Lea a Daniel, lea a todos los intercesores cómo oraron. Cero jactancia, cero deseo de Señor, manda fuego del cielo. ¿Recuerdan a Jacobo y a Juan? Los samaritanos le dijeron, no pueden entrar por acá. No les gustó, había trifulca entre ellos dos. Y entonces dijeron, Señor, ¿quieres que mande fuego del cielo? Que pidamos que mande fuego del cielo, como hizo Elías, y que los queme a todos. ¿Cuántos en la iglesia no tienen ese espíritu? Y a eso le llaman unción y a eso le llaman poder. Jesús dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Ustedes no tienen ni idea para qué vine yo acá. Ustedes no tienen ni idea qué es lo que yo quiero. El intercesor se pone en la brecha, porque la brecha es la que se hace por causa del pecado. O sea, el pecado es el que genera una brecha entre Dios y nosotros. Por eso es alguien que toma ese pecado como propio, que lo asume y clama delante de Dios misericordia. Misericordia y perdón, con dolor en su corazón. No sé si ustedes recuerdan el momento en que están apedreando a Esteban. Esteban no pide por él, porque Esteban tiene en ese momento una visión del trono de Dios y está siendo apedreado. Y la única preocupación de Esteban en ese momento es que él puede percibir que las personas que le están tirando una piedra van a tener un juicio horrendo de parte de Dios. Y el dolor que siente Esteban no es por las piedras en su cuerpo, sino porque puede vislumbrar el futuro eterno de tormento y angustia de las personas que no le están ocasionando, en términos estrictos, tanto mal con esas piedras como el que se están ocasionando para sus propias almas. Un intercesor llora delante de Dios por los pecados ajenos. No chismosea, no critica, no condena, porque le duele y porque entiende que el juicio de Dios sobre esa persona ha podido caer también sobre él y que es por misericordia y por gracia que no hacemos parte de ese mismo juego. El intercesor se pone delante de Dios
Porque a pesar de que tiene conciencia de su pecado, a pesar de que tiene conciencia del pecado de su pueblo, del pecado de su familia, del pecado de sus hijos, del pecado de su ciudad, a pesar de que tiene conciencia de la magnitud, de la gravedad de ese pecado y de lo devastador que puede ser el castigo de Dios por causa de ese pecado, él también tiene conciencia de que hay un camino abierto por la sangre del Señor Jesucristo para entrar con confianza a la presencia de Dios. O sea, el intercesor no es alguien que simplemente llora el destino de su pueblo y dice, no va más. Él dice, hay esperanza, hay un camino por donde yo puedo entrar. Hay un camino, es el camino de la sangre, es el camino del Cordero, es el camino del Calvario, es el camino de la cruz. Por ese camino yo puedo entrar y cubierto con esa sangre y cubierto con esa justicia, puedo alcanzar que Dios me escuche. Eso es lo que sabe hacer un intercesor. Él dice, Jesús es más grande, la sangre es más poderosa, la cruz tiene mayor poder. Yo puedo entrar por esa sangre, yo puedo entrar por los méritos de Cristo. No hay nada como que, Señor, acuérdate que yo no fui, o sea, todos ellos, pero yo no fui. No hay nada como eso, porque no existe la conciencia del yo, porque el intercesor tiene que sacrificar su propio yo. Así que él no se considera ni culpable ni inocente, él simplemente no se considera. Esa es la ley de la libertad, no considerarte nada, considerar a los demás como superiores a ti mismo y a Cristo por encima de los demás. Esa es la libertad del yo, del egoísmo, de la ansiedad, de la depresión, de todos los deseos de suicidio, de todas las contiendas, de todas las peloteras. Esa es la final. Que nosotros podamos entender qué somos. ¿Qué somos? Y olvidarnos por un momento de nosotros mismos y pensar en qué es lo que Dios quiere con esas almas que vemos que están perdidas ante nuestros propios ojos, pero que desconocemos lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces el intercesor confía por encima de toda su tragedia que carga, la tragedia quizás de sus hijos perdidos, la tragedia de su casa, la tragedia de su familia, la tragedia de su iglesia, la tragedia de su país o de su nación. Por encima de toda esa tragedia de corrupción y de depravación, el intercesor confía en los méritos del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que es supremamente interesante y es que el intercesor se debe mantener fiel a su trabajo. Mire lo que dice acá. En el versículo 30, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Que se pusiese en la brecha delante de mí, pero ¿a favor de quién? De la tierra, a favor de la gente. Eso es un intercesor. Cuando se dice que un sacerdote es fiel o que un intercesor es fiel, es porque nunca deja de interceder por el pueblo que Dios le ha confiado. Nunca deja de ejercer su sacerdocio a favor de los pecadores, no de Dios. ¿Y quién lo establece? Dios. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, vamos a buscarlo mejor en Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3 vamos a leer los versículos 1 y 2, donde hacen una comparación entre Jesús y Moisés en cuanto a su sacerdocio. Hebreos capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mire lo que está haciendo. Considera al sumo sacerdote de tu llamado, de tu vocación de cristiano. Considera al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que lo constituyó. O sea, es fiel a Dios. ¿Quién constituye un sacerdote? Dios. Y dice que tanto Moisés como Jesús fueron fieles al que lo constituyó sobre la casa donde fueron constituidos, sobre la casa de Dios.
¿Qué significa ser un sacerdote fiel a Dios? A mí me parece que este asunto del sacerdocio es supremamente apasionante e interesante. Porque ¿sabe por qué Moisés se llevó el galardón de haber sido un sacerdote fiel? Porque cuando el pueblo lo tenía harto, intentaron apedrearlo, murmuraban de él, hacían hasta para vender. Luego hicieron un muñeco, luego adoraron el muñeco, lo despreciaban, no aceptaban la autoridad de Moisés. Llegó un momento en que Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a solucionar este pueblo, vamos a matarlos a todos, a todos. Y de ti y de tus hijos yo hago un nuevo pueblo, una nueva nación. Y eso es válido porque él es un judío, él tiene raza pura. ¿Y por qué no matarlos a todos y resolver el problema en un día? Dios le comunicó eso a Moisés. Dijo, Moisés, si tú estás aburrido de esta gente, yo más. Vamos a desaparecerlos a todos. Y Moisés se tira al piso y comienza a clamar y dice, no, tú no puedes matar a esta gente. Tú no puedes acabar con ellos. Tú dijiste que los sacarías y los introducirías en la tierra prometida. Y cuando la gente vea que los matas, ¿dónde vas a quedar? La fama que te vas a ganar por todos los alrededores. Cuando tú hagas lo que ellos dicen que tú vas a hacer, no lo hagas por tu grande nombre. Perdona a este pueblo, le dijo Moisés a Dios. Perdona a este pueblo. Y si no lo perdonas, arráncame del libro de la vida. ¿Usted ha leído lo que yo estoy diciendo? Ah, bueno. Los demás no se han leído la Biblia. Déjeme decirle que ese es el libro más emocionante y más poderoso que nos podemos leer en toda la historia de nuestra existencia. Así le dijo Moisés, no, perdónalo, como sea, perdónalo. Y si no lo perdonas, borra mi nombre del libro de la vida. O sea, ni me salves a mí. Eso es un intercesor. Eso es un intercesor. El intercesor se mantiene fiel hasta el final, a favor de los pecadores, no a favor de Dios, porque Dios lo constituye. Ven al capítulo 7 y vamos al versículo 23. 7, 23. Hebreos 7, 23. No, Hebreos 5. Hebreos 5. No, pero no da qué, si yo no he dicho qué dicen. Que no da qué es lo que quieren dar. Yo no les he dado nada. Hebreos capítulo 5. Lo que quiero decir es que el intercesor, para decirlo en una paráfrasis, que me entiendan. El intercesor es un abogado que Dios contrata a favor de la persona que él mismo está demandando. ¿Sí entendieron? Ya. O sea, yo voy a demandar a Paola, pero Paola no tiene ni argumento, ni plata, ni cómo defenderse. Entonces yo vengo y contrato a un abogado. Yo tengo mi propia acusación, yo tengo mi propio abogado, yo todo lo tengo. Pero la pobre Paola, ella es culpable y no tiene quien la defienda. Entonces yo vengo y contrato a un abogado y firmo un contrato con el abogado y le digo, tú estás contratado como abogado, pero pase lo que pase y yo diga lo que diga, tú defiendes a Paola. Así salga una foto de Paola con las manos en la masa, tú la sigues defendiendo hasta el final. Eso es lo que es un intercesor. Ahora sí, Hebreos capítulo 5, y vamos a ver si ahora sí les da. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios
por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ese es un intercesor. Ese es Daniel, humillándose en oración, en ayuno y en clamor y diciendo: hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo, no nos hemos vuelto para pedirte perdón. Señor, nuestra es la vergüenza y la confusión de rostro. Tú eres justo en todo lo que... Esa es la oración de Daniel. ¿Y sabe qué dijo Dios de Daniel? Que era uno de los 3 varones más justos que había habitado en toda la tierra. Eso es un intercesor, alguien que se mantiene firme y fiel hasta el final, no importa lo que pase. Piensa en esa labor tan ardua, que aun cuando el mismo Dios dice: los voy a castigar, el intercesor sigue clamando por misericordia, sin ignorar el pecado. Ojo, sin ignorar el pecado, porque son 2 cosas diferentes. El confabularse con el pecado que interceder por el perdón de ese pecador. Son 2 cosas diferentes. Moisés, antes de tirarse al piso y clamarle a Dios por el pecado, levantó a la tribu de Leví y dijo: ¿quién está por Jehová y quién está con el pecado? Y los levitas se levantaron y mataron a todo el que no se detenía de fornicar, porque tenían una depravación, tenían una orgía ahí. Y luego cogió el muñeco, lo molió, lo licuó y hizo que todos se lo tomaran. Así que Moisés no dijo: ay, señores, que eso no es nada, no te pongas bravito. No, eso no es un intercesor. El intercesor sí sabe la gravedad del pecado y se la hace ver al pecador. Se la hace ver al pecador, solo que no lo condena, no lo destruye, lo invita a que se arrepienta y clama por su perdón. Eso es lo que hace un intercesor. Entonces, tenemos también Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos al versículo 23. ¿Quién es el más grande intercesor? Hebreos capítulo 7, 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. Está hablando de Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. El oficio más grande y poderoso que tiene Jesucristo en el trono de Dios es la intercesión. Escucha, es la intercesión. No sé si ustedes recuerdan al apóstol Pablo. Vamos un momentico a Romanos para que vean el mismo espíritu de intercesor en el apóstol Pablo. Por eso todo el que tiene el Espíritu Santo tiene que ser un intercesor. Vamos a Romanos el 9, el capítulo 9, donde comienza a hablar de Israel. Romanos capítulo 9. Quiero que leamos primero del 1 al 3 en el 9 y luego el 10. Dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, lo que estoy diciendo es real. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo: ojalá si yo me perdiera, ojalá si yo fuera un hombre sin Cristo, con eso yo pudiera pagar o conseguir la salvación de Israel. Ojalá yo con mi propia perdición o con mi propia condena yo pudiese comprar la salvación de Israel. Y en el capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo es un intercesor a muerte por el pueblo de Israel, porque él conoce la gravedad de lo que hizo Israel al negar y rechazar al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos un listado de intercesores, de los cuales Jesús es el más grande, pero no solamente Jesús. Vamos al capítulo 8
de Romanos 8:26. Romanos 8:26, nada más tienen que echar la página para atrás. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, si Cristo es intercesor y el Espíritu Santo es intercesor, y la iglesia ha sido llamada a la intercesión, cuando tú asumes la responsabilidad de la intercesión delante de Dios, tú eres uno con Jesús y uno con su Espíritu. ¿Entiendes? Suena como místico, pero no es místico. Cuando tú doblas tu rodilla para interceder por los hijos que tienes perdidos, por el barrio donde tú vives, por la nación donde tú vives y por la congregación, cuando tú cierras tu boca y decides venir a Dios para interceder por todo ese cúmulo de pecados en oración, tú eres asistido con poder y el Espíritu está en ti y Jesús está en ti. Te alineas con Dios. Escucha, te alineas con Dios. No hay cosa más fea, no hay problema más grave que yo esté viendo en estos últimos tiempos, sino que los defensores de la sana doctrina se han vuelto no denunciantes, porque una cosa es denunciar un pecado. Una cosa es sacar a la luz algo que está oculto y otra cosa es condenar al culpable. Son dos cosas diferentes. Y abrir la boca con respecto a cualquier cosa que suceda en la iglesia, sin haber doblado las rodillas para llorarle a Dios por eso, llena el corazón de soberbia y altivez. Así la persona tenga razón. Así la persona tenga razón. Eso endurece el alma. Eso pasma el corazón. Eso llena de soberbia y de altivez. Eso abre la puerta a Satanás. Repito, Dios está buscando un intercesor. ¿Por qué se ha perdido la familia? Porque se perdió el sacerdocio. Y ya este es un cuento trillado, ¿cierto? Porque los sacerdotes están ocupados. ¿Están ocupados haciendo qué? Buscando plata. Ya. Buscando plata. Buscando plata. ¿Dónde está el sacerdocio de tu casa? Así está tu casa. ¿Dónde está el sacerdocio de tu casa? Así está tu casa. Si en tu casa no hay sacerdote, Dios no puede obrar en tu casa. Así de sencillo. ¿Dónde está el sacerdocio? ¿Estás ocupado? ¿Estresado? ¿Cuánto vale el alma de tus hijos? Sabemos cuánto vale la ropa, ¿cierto? Sabemos cuánto vale el semestre. A ver, ¿en cuánto te sale tu hijo en plata? En plata, ¿en cuánto te sale criar a tu hijo? En plata. ¿Cuánto gasta en luz? ¿Cuánto gasta en ropa? ¿Cuánto gasta en merienda? ¿Cuánto gasta en bus? ¿En cuánto te sale un hijo? Y te has preguntado cuánto vale el alma de tu hijo que se va a perder. Porque no tiene a Cristo. Eso es lo que dice Malaquías al final acerca de Elías, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Si nosotros abandonamos nuestra familia, dejando de orar por nuestros hijos, varones de Dios, si abandonamos nuestra familia, dejando de orar por nuestros hijos, dejando de ver con claridad los pecados de nuestros hijos, porque es que el problema, ¿sabes por qué los padres no oran por los hijos? Porque no saben lo que sus hijos hacen.
¿Y sabes por qué no saben lo que sus hijos hacen? Porque se quieren convencer de que sus hijos son santos. Mi niño lindo, no, no lo es. Solamente cuando Jesús ocupe el trono en tu corazón es cuando tú podrás ver los pecados de tus hijos y darte cuenta que no son ningunos santos, que están perdidos en su propio cuarto. Escucha, en su propio cuarto están perdidos. Repito, ¿dónde está el sacerdocio? Si falla el sacerdocio de tu familia, falla también el sacerdocio de la iglesia y falla el sacerdocio de la nación y todo se nos viene a pique. Queremos predicar sin haber hecho un devocional en la casa. Queremos ser ministros, queremos ser pastores, queremos ser de todo y no gobernamos nuestra casa, no tenemos en orden nuestra familia, no tenemos en orden las prioridades. Queremos venir a mandar y a decir aquí cómo se deben hacer las cosas, pero nuestros hijos no nos obedecen, ni nuestras esposas respetan a sus esposos. ¿Qué venimos a decir aquí? Deben hacer esto, deben hacer lo otro. Hermanos, padres que me vienen a hablar de sus hijos cuando los suyos están perdidos, más perdidos. Me vienen a hablar de los hijos ajenos. Es que el jovencito aquel se peina feo. Es que el jovencito aquel tiene un muñeco en el brazo. Es que la jovencita aquella se viste así. Hombre, ¿cómo se viste la hija tuya? ¿Cómo habla el hijo tuyo? ¿Cómo vive el hijo que te toca criar a ti? El que te toca criar a ti, ese es el que tienes que arreglar. El que tienes en tu casa. Y si tú no has podido arreglar ese, no intentes arreglar los hijos de la iglesia. Si tu sacerdocio no ha podido con el pecado de tus hijos, no va a poder con la iglesia tampoco. Si estás ocupado para pasarte una hora al día delante de Dios, ¿cómo puedes venir acá el domingo a decir que tú eres un ministro de Dios, que tú quieres cantar, que tú quieres danzar, que tú quieres tocar, que tú quieres hacer eso? ¿Cómo tú vas a decir cosas que el otro está mal, que el otro está bien? No, hermano. Se trata de nosotros mismos. Se trata de nosotros mismos. Yo creo que hacía lo correcto y pasa el tiempo y aunque me dicen que fuiste muy dura, yo paso el tiempo y yo digo, fui muy permisiva. Si yo les preguntara a ustedes y que me lo digan aquí, de todos los integrantes de este coro, ¿quién fue el que más disciplinas tuvo? A ver, ¿quién me lo dice? Santiago Carvajal. ¿Por qué? Pues porque él vive conmigo y yo sé a qué hora llega, cómo llega, dónde llega y a dónde va. Pero como los de ustedes de la iglesia, para altar de oración será. Mira, si yo también los veía en la calle. A todos. A todos. ¿Por qué? Porque no hay sacerdocio. ¿Sabe lo que un día me dijo a mí Dios? Y delante de este altar lo estoy diciendo. Un día que yo veía a Santiago como embolatado. Niño, pero tú no estabas, niño, pero no sé qué, niño, pero no sé qué. Niño, pero no sé cuál. No, todo bien, porque él tiene una disciplina, las cosas de Dios son sagradas, cualquiera te cree. A mí no me suena eso, yo veo eso embolatado. Y yo sabía que había algo embolatado, pero como no lo había presenciado, un día Dios me dijo, ¿lo quitas a él o te castigo a ti? Así me lo dijo. Y yo, ay Dios mío, ¿esto qué es? Yo estaré oyendo cosas raras. ¿Qué será? Porque estoy oyendo estas voces. Señor, eres tú, háblame, confírmame. Tú me acabas de decir eso. Un silencio, no hubo nada. Luego, un par de horas después, me llaman a Elena y me dice, mami, soñé que estabas en una clínica grave. Yo, sí, listo, ya sé, chao, no te preocupes que no voy para ninguna clínica. Santiago, estás en disciplina y no me tocas más. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero no tocas más. Y yo no te voy a subir a la disciplina. No sé. ¿Y ahora qué hice? Tú sabes lo que hiciste.
No, pero que parece que el único joven pecador de esta iglesia es Santiago Carvajal, porque los demás todos son santos. Pues a mí también Dios me ha hablado de los pecados de otros. Pero ¿qué pasa? Que es que nos distraemos viendo los pecados de los hijos ajenos. ¿Por qué? Porque los pecados de nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Es que esa niña es grosera, es que ese niño es grosero, es que este niño, por favor, mira al hijo tuyo cómo es. Ahora, yo no les voy a garantizar que porque tú seas un buen sacerdote, tus hijos van a ser perfectos. Desafortunadamente no. Pero sí te garantizo que si no eres sacerdote, se van a perder. Eso sí, tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Porque existen hijos tan duros y soberbios de corazón que aún por encima del ejemplo y por encima de la intercesión y por encima del castigo y por encima de la exhortación, se tuercen. Sí los hay. Desafortunadamente sí los hay. Pero que tus hijos sean santos, puros y correctos sin que tú hagas nada, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Todos son pecadores y todos practican el pecado. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir de la manera más sencilla. Todos tienen celular. Con eso es suficiente para hacer de todo. Con eso es suficiente. Y para recordarte, el celular se lo compraste tú. Así que todo lo que él haga con ese celular, el culpable no es él, sino tú. Así dice, todo. Ay, es que está metiéndose en una página. ¿Cómo se mete? Con el aparato que le compraste tú. Así es, así. ¿Y por qué? Porque si se lo quitas te grita, o se encierra en un cuarto, o se suicida. Hay que dejarle el celular porque de pronto le da una depresión y se va para el viva y se mata. Entonces a uno le da miedo porque el otro se mató, y porque se mató le quitaron el celular. No te voy a quitar el celular y si te quieres matar, mátate. Y si te quieres ir para el viva te vas a pie porque ni plata para el bus te doy. Cuando usted haga eso, tiene gente sana. Ay, ¿qué le pasa a la niñito? Una generación de bobas y bobos. Bueno, hermanos, Dios quiere que nos levantemos como intercesor porque es la última oportunidad. Mira, es la última oportunidad de tu casa, es la última oportunidad de tus hijos, es la última oportunidad de esta iglesia y es la última oportunidad de esta ciudad y de este país. Que cada uno de nosotros asuma la intercesión.